soy Grace, hoy estamos en mi cocina y vamos a preparar una receta riquísima. Una pizza con harina integral, espinaca por encima, deliciosa. ¿Vamos a cocinar? Para empezar con la receta, lo primero que vamos a hacer es colocar harina integral. Vamos a agregar sal por encima, sal fina. Y en un recipiente vamos a hidratar la levadura, ¿sí? Vamos a poner levadura fresca. Vamos a adicionar agua a temperatura ambiente, tibiecita, nunca caliente. Y vamos a alimentar la levadura con un poquitín de azúcar, ¿sí? Levadura fresca, un toquecito de azúcar, agua y vamos a dejar que se hidrate por unos minutitos hasta que quede bien espumado. Vamos a mezclar los ingredientes secos y en el centro vamos a colocar la levadura previamente hidratada y con la ayuda de una espátula, una cuchara, vamos a ir integrando los ingredientes. En esta etapa no vamos a amasar, solamente integrar, ¿sí? Vamos a ir mezclando y a medida que va a ir absorbiendo la humedad, vamos a implementar las manos para el amasado. En el caso de la harina integral, la masa suele tener mayor cantidad de líquido. ¿Por qué? Porque a través de la molienda que integra las tres partes del grano del trigo, necesita mayor hidratación. Así que, a comparación de la receta tradicional de masa de pizza, esta que es con harina integral va a necesitar mayor cantidad de agua en el amasado, ¿sí? Vamos a ir amasando con mucha energía para activar el gluten. A medida que vamos a seguir amasando, la harina integral lo que va a hacer es absorber la humedad justa que necesita, así que vamos a lograr un bollo liso, homogéneo, tierno, tapadito, tapadito. Vamos a dejar que leude en un lugar cálido hasta que duplique de tamaño. Mientras se va calentando el horno, acá ya tenemos nuestro bollo leudado, que está súper tierno. Vamos a desgasificar con mucho cuidado y vamos a empezar a dar forma redonda para esta pizza de harina integral, que es muy pero muy fácil de hacer y ni hablar de lo rica que sale. Tranquilamente la pueden cocinar en el horno, sin nada de salsa blanca, sin espinaca, y lo pueden frizar una vez que esté marcada. Y lo pueden comer cuando quieran. Es muy pero muy rica. Y ni hablar de lo crocante que queda esta preparación. Vamos a ir estirando con paciencia, con un poquito de harina, si tienen sémola, lo que ustedes elijan y prefieran. Y la vamos a llevar al horno como mucho entre 5 a 6 minutitos. Solamente queremos que tenga piso, ¿sí? Ni más ni menos. Si haríamos una pizza tradicional con salsa roja, queso mozzarella o a la napolitana, lo que hacemos es pintar la masa con un poco de salsa y la llevamos al horno. En este caso, como vamos a hacer una versión de espinacas con salsa blanca y obviamente el queso Barraza, vamos a darle una precocción sin nada, solita. Así como está, vamos a colocarla en la pala y la vamos a llevar al horno por unos minutitos hasta que tenga piso. Vamos a tirar un poquito de harina. No nos olvidemos un poquitín de harina por encima. Y la vamos a acomodar. Miren qué linda. La vamos a llevar a cocinar. Acá de salir del horno, lo que vamos a hacer es colocar primero una capa por encima de queso Por Salud Like. Nueva versión, es la nueva línea para que todas tus preparaciones salgan súper livianitas. Así que vamos a colocar una capita de cubitos del queso de la familia argentina. Y vamos a sumar salsa blanca. Vamos a agregar por encima también de esta deliciosa pizza de harina integral con espinaca. Vamos a colocar todo para que salga bien pero bien generosa. Y vamos a esparcir con cuidado por toda la superficie. Esta es una pizza que va a conquistar a los comensales por lo rica que es y por lo liviana que sale. Vamos a esparcir un poquitín más toda esta salsa bechamel deliciosa. Y ahora sí, para mantener la textura y sobre todo el sabor original de la espinaca, vamos a agregarla por encima cortada en crudo, sí, en crudo. Algunos le dan una precocción
en la misma salsa blanca o la blanquean previamente con un hervor. Pero en este caso yo las pongo crudas porque quiero que en el horno se terminen de cocinar y que queden crocantes y no tan cocidas que prácticamente no se ve la espinaca. Así que vamos a colocar por encima espinaca y por último apenitas, una lluvia de queso sardo para que dé un gratinado perfecto. Así que queso sardo barrosa por encima y volvemos a meter al horno por unos minutitos hasta que quede a punto caramelo. Llegó el momento más lindo de la receta, el momento del terminado. Miren qué presentación, una masa crocante con piso, con la espinaca por encima y obviamente el protagonista, la nueva versión de queso por salud like Barraza. Les mando muchísimos cariños, espero que disfruten esta preparación y buen provecho para todos. ¡Mua!